¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ray Flores y este es su podcast Modelos. En este podcast, en este episodio más bien, les voy a platicar sobre el tema de ciencia de datos. Es un tema que ya tengo varios meses, de hecho, pensando y preparando. Es algo, un tema, de hecho, que profesionalmente, pues, es algo que, pues, que siempre he estado haciendo, tanto dando cursos como participando en proyectos relacionados con el tema de análisis de información o de datos, diferentes tipos de cosas. También un poquito académicamente, algunas tesis por ahí de licenciatura. Y bueno, de hecho, cualquier tesis de matemática aplicada pues va a involucrar de una u otra manera algún tipo de modelo matemático. Entonces es algo que ya he trabajado por muchos años, pero ahorita se está volviendo mucho de moda, particularmente en la última década, y pues obviamente es un tema de interés, ¿no? Ahora voy a platicar en este podcast. Recopilé una lista de ideas y de conceptos que quiero comentarles, particularmente cosas que siento que no se les da a veces mucho énfasis. Obviamente algunas de las cosas que voy a comentar, pues sí, aparecen en otros lugares, pero voy a tratar de darles una perspectiva en cuanto a la ciencia de datos, que siento que a veces no se da tanto en otras, como les digo, en otros videos, en otros lugares, incluso en otros libros. No voy a platicarles obviamente qué es la ciencia de datos, voy a platicarles un poquito de los orígenes de la ciencia de datos, voy a platicar de las metodologías y de algo de cómo se aplica, la ciencia de datos. Sí voy a platicar un poquito de modelos y técnicas, aunque no me quiero enfocar tanto en la parte matemática. Como saben, el podcast trato de que sea algo platicado, de que no requiera animaciones, ni visualizaciones, ni nada, simplemente que lo puedan escuchar. Pero como quiera voy a hablar un poquito sobre eso. Y bueno, obviamente les voy a dar algunas sugerencias al final. Tanto sugerencias para todo público, no para los especialistas ni para los que quieren aprender ciencia de datos, sino para cualquiera. Y algunas sugerencias particulares para los que sí les interesa a lo mejor involucrarse en este tema de la ciencia de datos. Digo, algunos a lo mejor no lo tienen muy claro, pero la ciencia de datos está dentro o aparece también, digamos, como parte de las metodologías o los procesos relacionados con la inteligencia artificial. Y probablemente esté mencionando un poquito sobre eso, aunque ya tengo un podcast por ahí, uno de los episodios anteriores, el podcast sobre inteligencia artificial. Creo que el de inteligencia artificial es el episodio número 12 por ahí. Voy a estar haciendo, de hecho, referencia a algunos podcasts, algunos episodios anteriores, de esta misma serie, porque ya hablé de estadística, que está relacionado, ya hablé de ciencia, que está relacionado, y bueno, pues algunos otros temas de matemáticas. Pero bueno, ya para no hacer más largo este video, si les parece, vamos a empezar con el podcast. Bien, bueno, antes de empezar propiamente, quiero aclarar, tengo mis notas por aquí. No tengo un script tal cual, simplemente tengo puntos que quiero tratar. Entonces, si me ven volteando, para los que estén viendo el video, pues a lo mejor me ven volteando un poquito al lado de la cámara. Me disculpo por eso, pero pues trato de no simplemente decir las cosas de memoria, ni tampoco estar leyendo un script, sino que vaya saliendo de manera un poquito más natural. De hecho, la idea no es que estén viendo el video, sino simplemente que lo escuchen. Y bueno, también antes de empezar quiero platicar rápidamente quién soy yo. Tal vez algunos, si ya siguen este canal, pues ya saben quién soy, pero a lo mejor para otros esta es la primera vez que ven este video, este canal. Entonces voy a platicarles rápidamente quién soy. Mi nombre es Raimundo Flores, Ray Flores. Soy matemático empresarial, matemático industrial. No es exactamente lo mismo que matemático aplicado. El matemático aplicado trata técnicas matemáticas que tienen aplicaciones, y el matemático industrial más bien trata con problemas industriales que se pueden resolver con matemáticas. Es decir, mi enfoque es más pragmático, más mercenario, si lo quieres ver así. A mí lo que me importa son las cosas que funcionan, las cosas que le generan un valor a las organizaciones, y así es como me enfoco, ¿no? Yo, tengo doctorado en esto, en matemáticas industriales, salí en el 2008, tengo ya pues casi 15 años, más de 15 años en consultoría, dando capacitaciones, cursos relacionados con matemática industrial, matemática empresarial y todos los temas asociados, estadística, obviamente estos temas de ciencia de datos, últimamente inteligencia artificial, optimización, diferentes tipos de algoritmos. Mi especialización obviamente es en la parte matemática, no tanto en la parte computacional, y ahorita voy a platicar un poquito sobre los elementos que van a estar involucrados en la aplicación de cualquier tipo de, en la aplicación a cualquier tipo de problema real.
Entonces ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces bueno, me interesa mucho eso. Y bueno, voy a dar unos avisos también antes de empezar propiamente con el tema. Siempre tenemos en esta iniciativa Matemáticas en Nuevo León, que este canal es parte de esa iniciativa, tenemos cursos de diferentes tipos, tanto cursos para la cuestión, digamos, más didáctica de la matemática, porque obviamente también pues me dedico a la parte de la enseñanza de la matemática, no solamente a la parte aplicada. Pero bueno, ahorita quisiera anunciar para los que estén viendo esto recién salido el video, en mayo del 2024, que tengo un curso ahorita que voy a lanzar en junio que se llama justamente Matemáticas para Inteligencia Artificial, que de hecho también tiene mucho que ver con ciencia de datos, porque como les dije, ciencia de datos está dentro de la inteligencia artificial, pero bueno, yo sé que está de moda esto de inteligencia artificial. Voy a grabar un video más adelante sobre específicamente de qué quiero tratar en ese curso, pero en lo que me quiero enfocar es en el desarrollo del pensamiento matemático aplicado hacia las técnicas matemáticas que van a servir para la inteligencia artificial y de hecho también para la ciencia de datos. Entonces les voy a dejar por ahí el enlace a la información si gustan hacer su registro. Y bueno, más adelante de hecho voy a tener, si estás viendo esto en mayo, más adelante voy a tener una reunión por ahí informativa y seguramente voy a dejar grabados algunos videos con información por aquí. Pero bueno, los invitamos también en la parte educativa y que hacemos con niños a los talleres de razonamiento matemático, en donde lo que hacemos es pues ayudar a los niños a tener un ambiente en donde ellos desarrollen su pensamiento matemático. Tenemos tanto en línea como presencial si están en Nuevo León, y también podemos ayudar a las escuelas o a los colegios que quieran implementar los talleres de razonamiento en sus instituciones. Les podemos ayudar también con eso. Contacten por ahí a los teléfonos que tenemos por ahí en la descripción, o pueden buscarnos también en Facebook como Matemáticas en Nuevo León. Y bueno, también damos otro tipo de servicios, asesorías, clases particulares. También en lo personal pues hago consultoría para empresas, cualquier tipo de tema relacionado con matemáticas que les llame la atención, pues con toda confianza pueden contactarnos por ahí sin compromiso. Y finalmente pues el proyecto que tenemos todavía ahorita en el 2024 son las Olimpiadas de Matemáticas, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en donde también pues tenemos un montón de pues capacitaciones, cursos, entrenamientos y exámenes y eventos relacionados con Olimpiadas de Matemáticas. También dejamos por ahí en los enlaces a estas iniciativas, ¿sí? Por si les interesa. Ok, pero bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema, y la primera cosa de la que quiero hablar es, pues, ¿qué es la ciencia de datos? Primero, a mí siempre me gusta dejar muy en claro los conceptos. Sé que a veces uno menosprecia esto en muchas disciplinas, a veces se menosprecia y se empieza a hablar de las cosas como si todo el mundo entendiera de qué estamos hablando, y pues desafortunadamente no siempre es así. Entonces, para hablar de ciencia de datos, pues ciencia de datos es un concepto que tiene dos palabras, o dos subconceptos, que son ciencia y datos, ¿sí? Ahora bien, yo ya hablé de ciencia, tengo ya un podcast por ahí en los que hablé de la ciencia, entonces no quiero hablar aquí con mucha profundidad de la ciencia, pero esencialmente algo es ciencia si es, digamos, una disciplina cuyo conocimiento está estructurado y además sigue métodos ordenados o estructurados. Particularmente podríamos hablar de que las ciencias naturales, por ejemplo, tratan con el método científico. Hay por ahí debates, ya lo hablaba en el podcast de ciencia, de si no necesitas realmente usar el método científico para estar en ciencia. Por ejemplo, la matemática, estrictamente hablando, no usa el método científico tal cual, al menos esencialmente como se hace en ciencia, pero independientemente de si usamos exactamente el método científico o alguna variante, la idea de la ciencia es que es un conocimiento estructurado, es un conocimiento ordenado. Es decir, no solamente es una amalgama de cosas revueltas y ya, sino que todo ese conocimiento tiene una buena estructura, no solamente el conocimiento que voy obteniendo, sino los métodos que voy usando para obtener ese conocimiento, ¿sí? Si existe esa estructura tanto en la obtención del conocimiento como en el conocimiento mismo, entonces podemos estar hablando de una ciencia. Y bueno, la otra parte, si queremos hablar de ciencia de datos, sería la parte de los datos, ¿sí? Uno puede preguntarse qué son los datos, a qué nos referimos con datos. Y bueno, en este sentido, datos, pues se va a referir a lo que yo obtengo cuando estoy observando algo. Esa es creo que la manera más intuitiva de hablar de los datos. Y cuando uno piensa en datos, si ves otros videos o ves alguna definición, pues te van a hablar de que los datos pueden ser numéricos o pueden ser
categorías o cosas así, pero esa es un poquito más la clasificación. Pero filosóficamente hablando, los datos son cosas que tú obtienes de una realidad. Es decir, tú tienes un fenómeno que a ti te interesa, ese fenómeno podría ser un proceso, podría ser un sistema, podría ser una máquina, podría ser, también no tiene que ser una máquina mecánica, podría ser una máquina biológica, por ejemplo un animal o un humano, o una célula o una parte de una máquina, como por ejemplo un órgano, pero puede ser un sistema de otro tipo, puede ser un sistema económico, puede ser un sistema organizacional, puede ser el departamento de ventas de una empresa, puede ser un sistema del sistema solar, simplemente un fenómeno, algo que tiene un comportamiento por ahí que tú puedes observar. Entonces, cuando tú tienes algo que observas, ese proceso de observación, la manera, digamos, sistemática de ir observando las cosas es hacer cuantificaciones o mediciones. Y lo que obtienes a través de esas cuantificaciones o mediciones van a ser datos. Típicamente hablando, sí, en muchos casos esas observaciones son cuantificar algo, es decir, medir, ya sea medir con algún tipo de instrumento de medición alguna cosa, o contar. Podría ser contar también, en este caso obtienes en ambos casos de hecho obtienes un número, en unos casos obtienes un número entero, que es un conteo, en otros casos podrías obtener un número real o racional, depende de cómo lo consideres, si estás hablando de medidas, pero aquí es donde también entran los otros tipos de datos que les hablaba ahorita, que son por ejemplo las categorías, porque los datos pueden ser algo como el sexo, ¿no? Masculino, femenino, o el estado civil, si eres soltero, casado, divorciado, o tu lugar de nacimiento. Eso puede ser un dato también, que es simplemente una ciudad. Entonces es de una lista de opciones, una de ellas va a ser tu lugar de nacimiento o algo así. Esos serían, digamos, datos categóricos, ¿sí? Pero en esencia, independientemente de la categoría o de la forma que uses para clasificar los datos simplemente los podemos pensar como lo que obtienes cuando observas metodológicamente o sistemáticamente un fenómeno, ¿sí? Como hablábamos, de hecho los datos siempre han estado involucrados en la ciencia. Ahorita voy a comentar un poquito de los orígenes. Pero bueno, entonces si juntamos estas dos cosas, pues estaríamos hablando de que la ciencia de datos sería la disciplina que te ayuda o te sirve para definir las formas de procesar datos, cómo se procesan esos datos y cómo voy juntando o acumulando o organizando la información que puedo obtener con esos datos, ¿sí? Esa sería como que nuestra idea de lo que sería la ciencia de datos, si lo queremos definir así. Yo sí creo que se puede definir como una ciencia porque obviamente existen metodologías ordenadas para tratar con datos, tanto métodos, pues, de hecho muchos son matemáticos, y se puede organizar esa información. El problema es que a veces, y esa es la razón por la que puede ser un poco confuso, es que las técnicas, vamos a decir, de ciencia de datos, pues se usan en otras ciencias. Y entonces uno puede preguntarse si lo que yo voy obteniendo de la ciencia de datos es parte de la ciencia de datos. Por ejemplo, un descubrimiento que yo hago biológico a través del análisis de información, no sé, de un ecosistema, ¿ese conocimiento es de ciencia de datos? No, ese conocimiento es de ecología o de biología o de lo que sea. Pero aquí nos referimos al conocimiento asociado explícitamente o directamente a la forma de manejar los datos, ¿sí? Entonces se enfoca la ciencia de datos en las metodologías para el análisis de los datos, independientemente de para qué los quieras usar, ¿ok? Entonces, bueno, ya más o menos tenemos una idea de lo que es la ciencia de datos. Vamos a confiar en eso. Simplemente va a ser cómo me voy a organizar para aprovechar esas observaciones que yo hago de la realidad para responder, por ejemplo, algún tipo de preguntas, ¿no? Ahora, como un segundo punto, un segundo tema del que quiero comentar, sería un poquito de la historia o el origen de la ciencia de datos, ¿sí? Siempre me ha gustado eso, no sé, yo soy un poco fanático de la historia, yo no soy historiador ni mucho menos, pero me gusta el investigar, vamos a decir, cómo las cosas se fueron construyendo en el tiempo. Entonces, si hablamos de los datos y quisiéramos hacer la referencia más antigua a los datos, en este sentido estricto, pues definitivamente lo más antiguo que tenemos son hace como 20.000 años, o 20.000 antes de Cristo, con el hueso de Ishagu,
de Shango, perdón, que de hecho ya hablé de él cuando hablé por ahí de matemáticas. Es el Paleolítico Superior, que es el primer registro que tenemos de algún ser humano que estaba haciendo como conteos en un hueso, marcas en un hueso, pues para contar algo. Entonces, desde que empezamos a contar y sobre todo a registrarlo de alguna manera, ponerlo por escrito o al menos registrado de alguna forma, pues ya tenemos ahí un tipo de dato, ¿no? Tenemos un dato por ahí. ¿Qué estaban contando exactamente? No lo sabemos tal vez, pero sabemos que estaban contando algo. Entonces, digamos que la idea esta de hacer conteos y mediciones, pues obviamente es bastante antigua, prácticamente desde el inicio de la civilización. Obviamente todas las civilizaciones antiguas hicieron mediciones y conteos y tenían tablas haciendo, bueno, tablas de números, tablas de conteos. Todos los egipcios, los babilonios, Mesopotamia, todos tenían esta manera sistemática, vamos a decir, de ir organizando sus conteos. Entonces ya teníamos al menos acceso, o sabíamos lo que eran los datos, aunque obviamente a lo mejor no le llamaban datos tal cual, pero pues son datos a final de cuentas. Son observaciones de realidad que yo dejo registrados en algún lugar. Ya en el podcast de ciencia hablé un poquito sobre pues, la historia de la ciencia, que está muy asociada con la historia de los datos. Los griegos, por ejemplo, fueron los primeros en establecer o sistematizar el conocimiento, el empezar a plantear hipótesis, ¿sí? Y probar esas hipótesis. Luego los árabes y la Edad Media pues ya desarrollaron con mucho más definición lo que sería propiamente el método científico o el empirismo, que sería el hacer experimentos para ir tomando registro de eso. Y bueno, ya digamos que, pero de manera más sistemática, vamos a decir, el manejo de los datos. Yo creo que uno de los ejemplos más característicos que hay, y lo leí creo que yo la primera vez de un libro de Douglas Hubbard, que también he recomendado mucho y se los recomiendo de nuevo. Siempre lo voy a recomendar. Es un libro de hace como 15 años, creo que es de 2008 o 2010 máximo, por ahí. Es un bestseller, de hecho, aplicado, que es Cómo medir cualquier cosa, de Douglas Hubbard, o How to Measure Anything. Y ese libro es hermoso. Algún día tal vez haga un podcast o hablaré sobre ese libro en particular. ¿Por qué? Porque el libro te habla, o Douglas Hubbard comenta aquí la tesis de que realmente todo se puede medir. Todo se puede medir. Y la idea de Douglas Hubbard es que si lo puedes percibir, lo puedes medir. Si tú crees que no lo puedes medir, simplemente es porque no entiendes bien lo que significa medir, o no sabes lo que quieres medir, o no conoces las técnicas o herramientas que hay para medir. ¿Sí? Pero de que se puede medir, lo que sea. ¿Sí? No existen los conceptos de intangibles, pues, a menos de que no sea percibible. ¿Ok? Entonces, bueno, le recomiendo ese libro por ahí. En ese libro, uno de los primeros capítulos, el primer capítulo habla de varias historias. La historia de Emily, que era una niña la más chiquita que creo que publicó un artículo científico. Eso no lo voy a comentar aquí. Y una de las historias que habla ahí es de Kepler y Tycho Brahe. Les voy a comentar muy rápidamente esa anécdota. La pueden encontrar con más profundidad por ahí en internet. No le voy a dar mucha profundidad a eso. Además, seguramente hay videos por ahí en YouTube que ya te van a comentar toda esta historia. Pero en esencia, la historia entre Kepler y Tycho Brahe es que Tycho Brahe era un medio aristócrata excéntrico que tiene, bueno, una historia era una persona que hacía muchas fiestas, tenía dinero, pues, pero también tenía como que mucho interés hacia la ciencia, particularmente la astronomía. Y entonces él dedicaba mucho de su dinero a observar y a tomar medidas de los planetas y de los cuerpos celestes, ¿no? Digámoslo así. Pero pues no era muy hábil tampoco para la parte matemática, ¿no? Y Kepler contrató en algún momento a Kepler para que le ayudara al análisis de estos dos datos que tenía, que esencialmente pues eran las posiciones de los planetas. Y en ese momento pues estaban con esta idea de ver pues cómo se movían los planetas, ¿no? El modelo copernicano del sistema solar, la idea de que los planetas se mueven en círculos pues no estaba funcionando. Y por ahí, de hecho, vamos, para no hacer el cuento muy largo, Kepler, con los datos que tenía Tycho Brahe, que de hecho se tardó mucho en acceder por completo a todos los datos que tenía, toda una telenovela esa historia, porque Tycho Brahe no le daba todos los datos a Kepler. Se tuvo que esperar hasta que se muriera Tycho Brahe, y Kepler tuvo que, creo que por ahí, no sé si engañar de alguna manera, convencer, vamos a decir, a la esposa o a la viuda de Tycho para que le diera los datos finalmente todos,
para poder hacer sus análisis completos. Y bueno, el resumen de todo esto es que Kepler ya pudo finalmente, con todos los datos que tenía por ahí, hacer el modelo del movimiento de los planetas, ¿no? Y los condensa en la llamada las leyes de Kepler, ¿no? Las leyes de Kepler que se ven en la escuela, bueno, se ven al menos en la facultad, no sé si en la prepa se vean también, pero tiene que ver con cómo se mueven los planetas, ¿no? Los planetas se mueven en órbitas elípticas, eso lo comprueba Kepler con los datos de Tycho Brahe. Los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Si te fijas con el foco y te fijas en las trayectorias que va cubriendo. Y bueno, la tercera ley es que hay una constante por ahí entre el período y el eje máximo, ¿no? El cuadrado del período entre el cubo del eje máximo es una constante o algo así para los planetas. Pero bueno, puedes investigar las leyes de Kepler. El punto importante aquí es que ese ejemplo lo da porque involucra, de hecho, 3 elementos que son todavía actualmente importantes en cualquier proyecto de ciencia de datos. Y esos 3 elementos son el entendimiento del problema o las preguntas que quieres responder, los datos que tienes, qué datos tienes que te deben de servir para responder esas preguntas, y finalmente el modelo, que es de hecho la conexión entre los datos y la solución a los problemas que tienes, o los datos y la respuesta a las preguntas que tienes, ¿sí? Entonces, los 3 elementos son el problema, los datos y el modelo. Y aquí aparecen desde la relación que tuvo Tycho Brahe con Kepler, porque Tycho Brahe tenía los datos y tenía las preguntas, pero no pudo hacer el modelo porque no tenía el conocimiento matemático para hacer el modelo. Y tuvo que venir Kepler, que ahora sí que sí tenía el conocimiento matemático, y entonces sabía cuáles eran las preguntas que tenía que responder y solamente le faltaban los datos para completar las respuestas, ¿no? Y genera entonces las leyes de Kepler. Entonces, todos los proyectos, ahorita voy a, de hecho, hablar más adelante cuando hable de las metodologías de ciencia de datos, cómo van a hacer referencia exactamente a estos 3 conceptos que están aquí. Ok, pero bueno, moviéndonos un poquito más en la historia, pues ya después viene el nacimiento de la estadística. Tampoco voy a hablar mucho de la estadística, ya tengo un podcast por ahí en donde hablé de la estadística y hablé un poquito de la historia y el desarrollo. Esencialmente la estadística pues trata sobre pues, cómo estudiar los datos que voy recopilando a través de mis experimentos, ¿no? Es decir, en la ciencia se dan cuenta que esta parte empírica va a consistir en generar experimentos que van a generar datos, y ahora yo tengo que tener herramientas para analizar esos datos y sacar respuestas, ¿no? O sea, entran, digamos, dentro de lo que sería el método científico, y de hecho yo he hablado también aquí cuando he hablado del método científico, como el método científico tú planteas una hipótesis, luego planteas un experimento y el experimento te genera datos. Y luego la estadística te va a servir para ver cómo analizar esos datos, qué le detectas a esos datos. Aunque también, de hecho, la estadística te sirve para hacer la parte del muestreo, que es simplemente de preguntarte qué datos debes de recopilar. O sea, incluso puedes, digamos, meter a la estadística un poquito antes, ¿no? Ahora, pero propiamente la ciencia de datos, como ciencia de datos, todavía cuando era estadística, digamos, no le podríamos llamar estrictamente, ya soné como Alicia en el País de las Maravillas, pero estrictamente no le podemos llamar ciencia de datos, porque realmente todavía estábamos más enfocados en los problemas. La ciencia de datos como tal nace, de hecho, hasta el nacimiento de la computadora, ¿sí? De hecho, la ciencia de datos generalmente se considera que nace del producto de la estadística con la computación. Entonces, la computación, obviamente los estadísticos de mitad del siglo XX, con el nacimiento de la computación, pues fueron de los primeros en reconocer la importancia que tenía la computadora y cómo podías potenciar los análisis que ellos hacían a mano antes y que ahora ya los podían hacer con la computadora, y eso crece mucho la capacidad de análisis posible, ¿sí? Entonces, ¿qué era esencialmente lo nuevo? Bueno, lo nuevo tenía que ver tanto con el almacenamiento sistemático de datos, que ahora se empiezan a recopilar muchos datos, o sea, puedes manejar cantidades de datos más grandes de las que podías manejar a mano, y eso va a tener un impacto, y además tienes una herramienta que te puede ayudar a hacer muchas operaciones y cálculos sobre esos datos, que antes era muy tedioso. Entonces, digamos que la estadística antes de la computadora, pues se basaba más bien en, tengo muy poquitos datos, no tengo mucho poder de cómputo porque todo lo tengo que hacer a mano. Entonces muchos de los estadísticos de principios del siglo XX o antes del siglo XX, pues trataban de hacer las cosas lo más fáciles posibles con la menor cantidad posible de datos.
Pero después de la computadora, entonces dices, eso ya no es un impedimento, ya puedo hacer lo que yo quiera. Tukey, por ejemplo, se considera uno de los primeros, de los padres, de hecho, de la ciencia de datos. Era un matemático, estadístico, hizo un millón de cosas. Tukey tiene un montón de anécdotas. Búsquenlo por ahí también, se los dejo, también lo voy a dejar por ahí en los enlaces. Pero parte de lo que hace Tukey, vamos, asociado específicamente porque hizo muchas cosas transformadas de Fourier rápidas, creo que fue el primero en usar la palabra software, o sea, realmente hizo muchísimas cosas. Pero hablando simplemente de ciencia de datos, yo creo que lo más relevante y lo que quisiera comentar aquí es, bueno, por un lado, la separación entre la tarea de lo que él llamaba EDA, que todavía se conoce como EDA, que es Exploratory Data Analysis, es decir, análisis de datos exploratorio, y lo contrastaba con el CDA, que es Confirmatory Data Analysis, es decir, el análisis de datos para confirmar alguna cosa. Y Tukey fue el primero que se dio cuenta que esas eran dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es explorar los datos y otra cosa es confirmar algo usando datos, ¿sí? Tukey hacía mucho énfasis en que, pues en ese entonces se aplicaba a lo mejor la estadística de manera muy mecánica, sin entender muy bien todo lo que se podía hacer. Daba mucho énfasis a la interpretación correcta de los datos, al entendimiento de los datos, también a la visualización. De hecho, es el creador de muchas técnicas para visualizar información. Por ejemplo, los diagramas de el box diagram o los diagramas de gato o algo así le llaman, bigotes de gato. Creo que es de Tukey. Tiene varios libros, pues, clásicos en estas áreas de análisis de datos. Y bueno, podríamos comentar también por ahí un poquito más adelante, a lo mejor luego lo voy a comentar aquí, a Ted Code, a Papa Code, perdón, Edgar Code, que es el padre de las bases de datos. Todos los que conocen de bases de datos, pues saben que Code es el padre de las bases de datos, y pues fue el que definió las estructuras, las relaciones, de hecho, para las estructuras abstractas para el almacenamiento de grandes cantidades de datos. O sea, en grandes cantidades de datos no te conviene simplemente como que aventarlos a lo tonto, porque luego acceder a ellos es un problemón. Entonces, los que realmente le saben a bases de datos, saben que no existe una única forma de guardar información, y que de hecho tienes que dedicarle un tiempecito a ver cómo si estás guardando información importante, cómo la vas a organizar para poder acceder a ella de manera, pues, rápida, ¿no? Digo, aquellos de ustedes, mínimo yo creo que si están interesados en estos temas, pues deben de meterse a estudiar por ahí a lo mejor el artículo, pues, seminal de las bases de datos, que son, no me lo aprendí de memoria, pero es a Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, que esencialmente es un modelo relacional, pues, para manejar bancos de información, ¿no? De ahí, a partir de ahí, de hecho, surge el concepto de bases de datos. Entonces, creo que es no sé si es de finales de los 60 o principios de los 70, ¿no? Ese es un artículo muy interesante, de hecho muy matemático, que se lo recomiendo también, los artículos de Code. Y bueno, la diferencia, un punto que quiero comentar aquí es un poquito resaltar, digamos, esta diferencia entre estadística y ciencia de datos. Obviamente ya comenté más o menos un poquito las diferencias, pero en estadística, digamos, podrías pensar que la estadística se trata sobre, yo tengo pocos datos y trato de sacar conclusiones aprovechando al máximo los datos que tengo. Porque así nace la estadística. De hecho, en la época en la que nace la estadística, los datos eran algo difícil de obtener. Entonces, por eso nace el muestreo, por eso nacen estas técnicas para simplificar las cosas, para poder sacar la mayor cantidad posible de conclusiones de la menor cantidad posible de datos. Esa es la filosofía de la estadística. Ahora, en ciencia de datos se voltea un poco los papeles, porque ahora tienes muchos datos, tienes demasiados datos, y uno podría pensar que entonces voy a poder tener muchas conclusiones, pero no puedes acelerarte tanto, porque el problema con esos muchos datos que vas generando es que trae otros problemas. Los datos ya no son muchas veces generados de manera tan limpia como en la estadística. Entonces van a entrar otro tipo de necesidades a la hora de trabajar con mucha información, y por eso surge esta disciplina, porque el hecho de tener muchos datos va a significar o va a traer como consecuencia, pues, un montón de cosas. Ahorita más adelante platicaré sobre metodologías, de hecho, para ciencia de datos. Podemos también hacer esta separación que ya hacía, de hecho, Tukey, que era la idea de separar análisis exploratorios de análisis confirmatorios, es decir, la diferencia entre
explorar los datos y usar los datos para confirmar algo, por ejemplo, una hipótesis, ¿sí? Entonces, antes de la ciencia de datos, los datos se usaban después de la hipótesis. El científico hacía una hipótesis basado en la observación y luego generaba un experimento o diseñaba un experimento para obtener los datos y usaba la estadística para analizar esos datos. Ahora, con ciencia de datos, tú puedes empezar a hacer hipótesis sin hacer ningún experimento, porque tú ya tienes datos ahí. Entonces tú puedes observar esos datos y quieres tratar de generar hipótesis. Puedes hacerlo más bien. Ya no nada más es lo otro, ahora también es el generar hipótesis, que sería la parte exploratoria, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado aquí en muchas cosas, ¿no? Y bueno, un tópico que no voy a tratar ahorita con mucha profundidad, tal vez podría, pero no le voy a dedicar tantísimo tiempo porque creo que se me puede hacer un poquito largo esto, es la clasificación entre datos estructurados y datos no estructurados. Digamos que hasta antes del nacimiento de la computadora, sobre todo hasta antes de la masificación del poder computacional, casi todos los datos estaban estructurados. De hecho, el trabajo de Code, justamente en bases de datos, pues consistía o se trataba sobre cómo organizar el conocimiento, cómo organizar los datos y darles estructura. Si tu información está en una base de datos, y está bien diseñada esa base de datos, claro está, entonces esos son datos estructurados, son datos que tienen estructura. Sin embargo, conforme la computación empieza a ser más aplicada en muchas áreas diferentes, empieza a usarse para generar datos que ya no están estructurados. Los ejemplos clásicos de datos no estructurados son el texto, ¿sí? Todo la información que viene en texto, que no está estructurada, simplemente está acumulada por ahí en archivos y archivos. Las imágenes también, las fotografías e imágenes finalmente son información y son datos, pero no son datos estructurados. La información, o sea, la información que está en la imagen en sí, incluso podría ser el audio también, no son datos estructurados, pero son datos que existen, obviamente el video también. O sea, los ejemplos típicos van a ser texto, imagen, video y audio, ¿sí? Y bueno, puede haber más tipos obviamente, de señales que no estén estructuradas, pero esencialmente son datos que no están en tablas o en bases de datos. Esos serían datos no estructurados. Y lo que va a suceder es que para que tú puedas hacer un análisis de datos no estructurados, vas a tener que agregar un procesamiento adicional que va a ser darle estructura a tus datos no estructurados, ¿sí? Y eso va a ser muy dependiente del tipo de datos estructurados. Por eso no me quiero meter aquí tanto en eso, porque por ejemplo, simplemente para hacer procesamiento de imágenes vas a requerir un montón de técnicas y métodos que a lo mejor no son tan importantes en otras disciplinas. Son muy particulares del área de procesamiento de imágenes, que sí he estado yo involucrado en algunos proyectos de procesamiento de imágenes también. Y bueno, se puede hablar mucho de datos estructurados y no estructurados, pero vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema del que quiero hablar un poquito es aplicaciones de la ciencia de datos. Y bueno, fíjense, este tipo de cosas no sé, me incomodan un poco porque la gente pregunta, bueno, ¿y para qué sirve la ciencia de datos? A ver, ¿en dónde hay datos? En el mundo actual, ¿en dónde hay datos? Pues en todas partes. O sea, absolutamente en todas partes. O sea, me costaría trabajo pensar en una situación en donde no existan datos, ¿sí? Ahora bien, no voy a hacer esa lista yo. Lo que voy a hacer ahorita, y lo voy a hacer a manera de ejemplo también, vamos a preguntarle a ChatGPT que me dé una lista de ejemplos de aplicaciones de ciencia de datos. Ya me tomé la molestia de ponerlo por aquí, para darles, porque no me da flojera, o sea, me da flojera realmente darles una lista de para qué sirve la ciencia de datos. Le pedí a ChatGPT que me diera 20 aplicaciones de ciencia de datos, y vamos a ver qué me dio, aplicaciones diferentes. Dice, análisis de secuencias genómicas. En biología y medicina se usa para identificar mutaciones genéticas asociadas a enfermedades. Perfecto. Predicción de tendencias en el mercado bursátil. En finanzas se aplican algoritmos de aprendizaje automático y ciencia de datos para predecir movimientos en las acciones. Optimización de la cadena de suministro. En logística, para mejorar la eficiencia en la distribución de productos en una empresa y reducir costos, pues se usan análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático y de estadística y de todo esto, ¿no? Análisis de sentimientos en redes sociales. En marketing se usa para entender las opiniones de los consumidores sobre productos o marcas.
Diagnóstico por imagen médica, otro ejemplo en el área biológica, médica en este caso. Los algoritmos de visión por computadora ayudan a detectar enfermedades en radiografías, resonancias magnéticas y tomografías. Predicción del clima, en meteorología, modelos predictivos se usan para pronosticar el tiempo con mayor precisión. Mantenimiento predictivo en la industria. En manufactura se utiliza el rendimiento de maquinaria para anticiparte a fallos y planificar mantenimientos. Detección de fraudes. En bancos y aseguradoras se usan técnicas de detección de anomalías para identificar transacciones fraudulentas. Optimización de campañas publicitarias. En publicidad se personalizan anuncios y se optimizan estrategias para marketing. ¿Sí? Recomendación de contenido en plataformas de streaming. En entretenimiento, los algoritmos sugieren películas o música o series basándose en las preferencias de los usuarios, que es lo que usa Netflix y ahora pues todas las plataformas, ¿no? Análisis de rendimiento deportivo. En deportes se utilizan datos de jugadores y equipos para mejorar tácticas y estrategias. Vean la película de Moneyball, donde sale Brad Pitt, ese de los 2000 y cacho, por ejemplo. Está basado, de hecho, en un libro de la Cybernetics, creo que se llama, que es el análisis de datos deportivos para mejorar el rendimiento de los equipos. Una super aplicación de la estadística y de los datos. Planificación urbana. En ciudades se analizan patrones de tráfico, uso de suelo para diseñar infraestructuras eficientes. Bueno, en Latinoamérica eso no se hace, pero se podría hacer potencialmente. Modelado de riesgos ambientales. En ecología se predicen los impactos del cambio climático y otros factores en ecosistemas. Análisis de datos electorales. En política se estudian patrones de votación para desarrollar estrategias de campaña más efectivas. Yo quiero pensar que los políticos, como sí son muy buenos aquí en México, hacen este tipo de cosas. Ese sí creo que lo hacen porque eso es para obtener votos. Mejora de procesos educativos. En educación se utilizan datos de estudiantes para personalizar el aprendizaje y mejorar los resultados académicos. Debería hacerse. No estoy seguro que se haga aquí en América Latina, pero tal vez sí. Composición musical asistida por inteligencia artificial. En el arte, algoritmos de inteligencia artificial ayudan a crear nuevas piezas musicales. Creo que también visuales, también ahorita con la creación de inteligencias artificiales para crear, por ejemplo, imágenes. Ay Dios, tráfico web, investigación astronómica, desarrollo de videojuegos, análisis de imagen de arqueología. Ya no quiero dar más imagen. Ya, se dan una idea. O sea, ¿quieres saber para qué sirve? Nada más métete a ChatGPT y ponle que te dé ahí opciones. Y hasta lo puedes acotar. Puedes ponerle, a ver, pero a mí me interesa esto, ponle. A mí me interesa esto. Dame ejemplos de dónde se usa la ciencia de datos en el área que a ti te interesa. Entonces, no quiero hablar, ¿sí? de los ejemplos porque realmente es absurdo hablar de ello. Lo que sí quiero comentar es darte un panorama de la forma en la que la ciencia de datos se aplica, ¿sí? Y para esto de lo que voy a hablar es del tipo de problemas o el tipo de preguntas que sirve, que se pueden responder, o se pueden analizar usando ciencia de datos. Hay la categoría de uno de los libros que también recomiendo mucho, que es Guide to Intelligent Data Analysis, How to Intelligently Make Sense of Real Data. Guía para análisis inteligente de datos. Cómo hacer sentido real, cómo hacer sentido inteligente de los datos reales. Ese es de Berthold y Borglet. También se los recomiendo. Es de Springer. Lo tuve que ver porque se me olvidó el título. Pero de hecho de ahí saco algunas ideas aquí. Ellos clasifican de hecho el tipo de problemas y me parece brillante porque de hecho metodológicamente la complejidad de encontrar los métodos adecuados cuando estás en un proyecto de ciencia de datos es que sepas cuál es el tipo de problema. O sea, el tipo de método que vas a usar tiene que ver con el tipo de preguntas que quieres responder. Y es una de las cosas que mucha gente no hace. Mucha gente inmediatamente se quiere aplicar los métodos que sean para todo, ¿no? Porque son expertos en redes neuronales, a todo le quieren aplicar redes neuronales, ¿no? O son expertos en regresión y a todo le quieren aplicar regresión. En fin, ellos clasifican tres categorías diferentes de preguntas o de problemas. Uno son los problemas de clasificación o de detección de patrones. Esto es de hecho lo que llamamos análisis exploratorio de datos. Esto sucede cuando tienes datos y todavía no los conoces, son datos nuevos, entonces quieres encontrar cosas ahí. Usualmente lo que tú quieres hacer es clasificar cosas, por ejemplo. Ya hay algoritmos o problemas que se refieren a cómo distingo las cosas, cómo distingo un tipo de cosas de otro tipo de cosas. ¿Sí? Ese es el tipo de preguntas que hay ahí y los algoritmos de clasificación pues sirven para eso, ¿sí? Ahorita hablaré un poquito sobre eso. Están los algoritmos o los problemas más bien asociados a
buscar explicaciones. Es un tipo diferente de pregunta. Es cuando yo ya pasó algo o yo detecto algo y ahora quiero saber por qué. Aquí yo quiero saber por qué sucedió algo. En el caso de la detección de patrones o los clasificadores, yo quiero darme cuenta, o sea, a veces no sé que pasó algo, ¿sí? Pero aquí yo ya sé que pasó algo y yo quiero tratar de entender por qué. Una de las diferencias cruciales entre la búsqueda de explicaciones y la búsqueda de patrones es que en la búsqueda de explicaciones yo ya tengo variables de interés, variables que yo estoy monitoreando. Entonces yo ya digo, esto me interesa y ahora quiero saber qué otra cosa está causando eso que me interesa. En la búsqueda de patrones y en clasificadores a veces no tengo una variable de interés, una variable importante. Yo tengo que ir descubriendo cuál es, por ejemplo. Y finalmente una tercera categoría serían las predicciones, los modelos predictivos, en donde la pregunta ahí es qué va a pasar. A mí lo que me interesa es qué va a suceder o qué va a suceder al futuro, ¿sí? Ese sería, digamos, otro tipo de pregunta posible. Digo, alguien podría hablar, por ejemplo, se habla en la analítica prescriptiva, que una de las preguntas es qué tengo que hacer. Pero obviamente si puedes responder las preguntas anteriores, pues entonces el qué tengo que hacer, el responder esas preguntas te va a ayudar a responder qué tengo que hacer. Usualmente el qué tengo que hacer es un problema mucho más grande fuera de la ciencia de datos. Es un problema que involucra el entendimiento del negocio. Yo siempre recomiendo a alguien que está en una empresa que si vas a tomar una decisión, nunca dejes que una computadora tome una decisión. Nunca. Puedes apoyarte en la computadora para tomar una decisión, es decir, para que te dé respuestas a preguntas, pero jamás permitas que una computadora tome la decisión. ¿Ok? Eso sobre el análisis que llaman famosamente prescriptivo. Ahorita hablaré sobre eso. De hecho, vamos a hablar ahora de las metodologías. Es lo siguiente que tengo aquí en mi lista. En las metodologías que hay en ciencia de datos. La primera metodología es la más popular, la van a encontrar en muchos libros, todavía la vas a encontrar por ahí en páginas web. Es la que llaman CRISP-DM, que es Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es una metodología que creo que es de los 90, si no me equivoco. Es bastante, bueno, ya tiene muchos años, mucho antes de que esto estuviera de moda. Yo la debo haber conocido por ahí en el 2009, más o menos, la CRISP. De hecho se puso de moda cuando empezó a hacerse de moda el data mining. Data mining era la filosofía o la idea de que ibas a poder diseñar algoritmos. Data mining tenía cosas buenas y malas, pero muchas de las razones por las que medio pasó un poco de moda, yo sé que todavía existe, pero digamos que perdió el furor que tenía por ahí en el 2010, debido a que mucha de la gente quería que se aplicara un algoritmo, que se lo pusieras a tus bases de datos y que te descubriera el conocimiento así de la nada. Como que te voy a hacer una herramienta que le das clic y te descubre todo tu conocimiento por ahí. Ahorita sabemos que eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Y es de hecho parte del riesgo que ahorita está sucediendo con la inteligencia artificial. La gente también quiere ahorita que las técnicas o las herramientas de inteligencia artificial le des clic y te resuelva todos tus problemas. Eso no va a pasar, ¿sí? Como tampoco pasó en data mining. O sea, realmente esto va a tener que ser una metodología, es decir, va a ser un equipo de trabajo que tú vas a unir para responder problemas responder preguntas o resolver problemas asociados al negocio. Pero bueno, la metodología CRISP pues se basa en 3 elementos principales, que son de hecho los 3 que ya hablé cuando les hablaba de Tycho Brahe y de Kepler, ¿sí? Que es, los 3 elementos importantes son el proyecto, el modelo y los datos, ¿sí? ¿Qué es el proyecto? El proyecto me refiero a tener absolutamente claro qué es lo que quieres responder o cuáles son los problemas que quieres resolver. Y eso se tiene que tener normalmente perfectamente documentado y claro. La metodología CRISP habla de un entendimiento del proyecto, que es exactamente esto, tener bien claro exactamente qué quieres responder, ¿sí? En segundo lugar están los datos. De hecho, el segundo paso, digamos, de la metodología CRISP es como que el entendimiento, pero ahora el entendimiento de los datos. Es decir, ¿qué datos tengo? ¿Con qué datos cuento? ¿Sí? Tengo estos datos que están aquí y tengo estas preguntas que están acá. Ahora bien, la conexión entre datos y proyecto, es decir, la forma en la que tú vas a tener para responder las preguntas usando los datos, es a través del modelo, ¿sí? Y el modelo
es otro elemento de la metodología CRISP, es algo de hecho que tú tienes que preparar. La metodología CRISP, la tercera parte de hecho habla de la preparación de los datos para poderlos usar en el modelo. Y tienes que preparar el modelo y preparar los datos para poder hacer las cosas, para que funcione. Y ahí es donde entra de hecho todas las técnicas matemáticas y computacionales para poder conectar, digamos, la matemática, los modelos matemáticos o los algoritmos, con los datos que tienes en el mundo real, ¿sí? Entonces se habla de la preparación de los datos y la preparación del modelo. Y la última parte, el cierre, vamos a decir, del ciclo de esta metodología es la validación. Entonces tú tienes que validar que el modelo está realmente cumpliendo lo que el proyecto estaba pidiendo. Validas tanto el modelo, las respuestas del modelo, como cómo lo vas a aplicar a la hora de responder las preguntas o de resolver el problema del mundo real. Validar que a final de cuentas estás obteniendo el valor que tú estabas queriendo obtener, o estás respondiendo las preguntas que querías responder, o estás resolviendo el problema que realmente querías resolver en el mundo real. No el problema matemático, porque luego está el problema matemático y está el problema real. Y los matemáticos a veces confunden eso. A veces dicen, el problema ya se resolvió, pero están hablando del problema matemático. A ver, en el mundo real a la gente no le importa el problema matemático. A la gente le importa que le generes un valor, que le des una respuesta, que le resuelvas un problema real, que le mejores la calidad, que le aumentes el nivel de servicio, que le reduzcas los tiempos de espera, que los hagas ganar más dinero, a final de cuentas, ¿sí? Entonces tienes que cerrar ese ciclo. Y usualmente esta metodología, de hecho, se usa de manera cíclica, ¿sí? Es decir, validas y luego vuelves a empezar y vuelves a crear, a lo mejor usar otros datos, crear otros modelos y hacer otros análisis, ¿no? Está la metodología, hay otras metodologías, esta no es la única, tampoco quiero profundizar demasiado. Está la KDD, que es la Knowledge Discovery in Databases. Esta se enfoca esta es más como secuencial, aunque bueno, también puede haber como ciclos, y te habla más o menos como del ciclo que van siguiendo los datos para llegar desde las preguntas que tienes, o desde los datos, de la fuente de datos, hasta el conocimiento, ¿sí? Empieza, por ejemplo, con el entendimiento de los objetivos, luego la selección de qué datos voy a usar, después la limpieza y la preparación de los datos, la transformación de los datos, porque los datos tal como están no te sirven para el modelo, tienes que transformarlos para ajustarlos al modelo. Tiene que ver de hecho con la parte que hablaba ahorita de preparación de datos y modelo. Después la selección de los modelos y los algoritmos, es decir, selecciónalos, prográmalos y haz todos los análisis necesarios, y después interpretar los resultados y finalmente consolidar el conocimiento. Es decir, lo que obtuviste, cómo lo consolido y lo pongo como Kepler, por ejemplo, en las 3 leyes de Kepler, ¿no? Hay otras más, está la SEMA, que las siglas son Sample, Explore, Modify, Model and Assess. Otra vez pueden imaginarse más o menos lo que significa cada una de esas. Hay otras, por ejemplo, encontré por ahí la TDSP, que es la Team Data Science Process, que está un poquito también enfocado a que finalmente todo esto es a través de un equipo. Entonces tú tienes que hacer un equipo que se va a encargar de estas cosas. Estas no son cosas que hace una persona, estas son cosas que hacen muchas personas, equipos de personas. Y, por ejemplo, cuando me preguntan, yo tengo que saber matemáticas para hacer ciencia de datos. A ver, no es que tú tengas que saber matemáticas para hacer ciencia de datos, pero es que en tu equipo de trabajo tiene que haber gente que sepa matemáticas suficientes para entender los métodos que estás usando. Uno de los grandes errores que se cometen cuando se aplican técnicas, o por ejemplo de inteligencia artificial o de ciencia de datos en proyectos reales, es que no incluyen a gente que entiende los algoritmos o los métodos. Quieren, por ejemplo, usar, no sé, redes neuronales, por poner un ejemplo de moda, y no hay nadie ahí que entienda realmente las redes neuronales. Tú no puedes usar redes neuronales como una caja negra nada más a lo tonto y creer que lo que vas a obtener van a ser buenos resultados. Necesitas a alguien que entienda de redes neuronales. No quiere decir que todos tengan que saber, pero debe haber varios. De hecho, de preferencia, al menos uno, pero de preferencia varios, para que puedan tener un diálogo sobre la interpretación de las redes neuronales o de la técnica que sea, ¿no? No importa cuál. Vamos al siguiente punto, que va a ser sobre modelos y técnicas en ciencia de datos. Como les digo, no quiero meterme a mucha profundidad en los tipos de algoritmos de ciencia de datos, pero digamos, esto te puede servir a ti como una referencia para, pues, qué tipo de métodos puedes ir a investigar.
Aunque realmente yo siempre recomiendo que sea al revés. Más bien que tú partas de una aplicación real, de un problema real, y luego cuando en esa aplicación real surja que tienes que aprender un método, entonces vete a aprender el método. Pero bueno, si tienes el tiempo y te vas a dar el tiempo de aprender modelos o técnicas de ciencia de datos, pues te voy a dar aquí una lista. Y la lista la voy a organizar tal como la organiza este libro que les comentaba aquí de Intelligent Data Analysis, en técnicas, digamos decir, basadas en clasificación o en detección de patrones. El enfoque aquí es buscar patrones en los datos. Esto es lo que llamaban por ahí Exploratory Data Analysis, EDA. Es decir, tú tienes datos, pero todavía no tienes estrictamente ninguna pregunta específica. Entonces tú quieres como que entender los datos. Y aquí es donde se usan muchos de los algoritmos que se llaman de clustering o de agrupamiento. Y hay muchísimos algoritmos de clustering. Clustering quiere decir, yo tengo mis datos por ahí. Una cosa de la que no hablé aquí, y en algún otro momento más adelante voy a hablar de álgebra lineal, pero en álgebra lineal, por ejemplo, parte de lo que se hace es de cómo tú tienes tus datos y esos datos los puedes representar en espacios casi geométricos, ¿no? Entonces, cuando los tienes en espacios geométricos, tú lo que vas a hacer es agruparlos, es decir, qué tipos de población o de subpoblaciones están más cerca que otros, y eso usualmente se hace en espacios, en algún tipo de espacio, generalmente espacios métricos. No necesariamente, porque las variables no necesariamente son numéricas, ¿no? Pero bueno, hay algoritmos, los algoritmos que son como para agrupar información, para separar en categorías, son lo que llamamos clusterings. Hay jerárquicos, hay clustering basados en densidades, que tienen que ver con esto que les comentaba de pasarte a un espacio métrico o vectorial. Hay clustering basados en prototipos, donde tú ya previamente defines quiero cosas parecidas a esto, si es que ya tienes prototipos. Pero hay otros tipos de algoritmos también que se usan también aquí en la búsqueda de patrones, no nada más los de clustering. Están, por ejemplo, las reglas de asociación, que esos son más cuando tienes categorías diferentes y quieres hacer asociaciones entre ellas. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es el de Market Basket Analysis, que es el de análisis de el ejemplo de clientes que van a un supermercado y compran cosas, y quieres asociar clientes que son como del mismo tipo porque compran más o menos el mismo tipo de cosas, ¿no? Algo así como eso, ¿no? Hay más cosas, mapas autoorganizados. El análisis de desviaciones a lo mejor también es un tema que quiero agregar aquí, porque las desviaciones son, digamos que, ejemplos de datos o ejemplos de instancias en los datos que se comportan de manera diferente a los demás. O sea, muchas veces cuando tú tienes una población, tú tienes un cierto comportamiento normal y luego hay un comportamiento atípico, que son ejemplos que se están comportando, muestras o instancias que se están comportando de manera diferente a lo que la mayoría se está comportando. Podemos usar en clientes o en mediciones o en lo que sea, ¿no? Es muy fácil cuando tienes en una dirección, por ejemplo, valores atípicos en una sola variable, pues son los que están muy lejos, pero a veces no es tan simple hacerlo cuando tienes muchas variables, ¿sí? Y el análisis de desviaciones se basa, por ejemplo, en eso también, en buscar valores atípicos o fuera de un comportamiento normal. Ahora, en cuanto a las búsquedas de explicaciones o los porqués, pues aquí la diferencia, como les decía, es que al menos tiene que haber una variable objetivo, porque tú quieres entender por qué pasó algo y ese algo lo detectaste a través de una variable o varias variables, ¿verdad? No tiene que ser una, pueden ser varias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, entran los árboles de decisión, el aprendizaje basado en reglas o el diseño de reglas. Podría entrar aquí el random forest, aunque de hecho el random forest lo podría agregar más adelante. Ahorita van a ver por qué, en los métodos de ensamble. Pero podría ser también en búsqueda de explicaciones. Los clasificadores bayesianos también. De hecho, los clasificadores bayesianos son curiosos porque pues tienen la palabra clasificador y alguien los podría clasificar o los podría poner en los métodos que usé antes. Sin embargo, aquí lo que pasa es que los clasificadores bayesianos se basan en detectar probabilidades de cosas. Entonces, sí te sirven también para encontrar explicaciones desde el punto de vista probabilístico. Aunque de hecho también los bayesianos van a entrar más adelante en los métodos de ensamble, ¿no? Porque es una conjunción de más métodos, ¿no? Y bueno, está la regresión. Los métodos clásicos de explicación es la regresión, cuando las variables son, bueno, numéricas, o incluso también si son no numéricas, puedes usar el tipo de regresión, la regresión lineal
o la regresión logística, por ejemplo, para variables binarias, son algunos de los métodos para buscar explicaciones. ¿Por qué pasó algo? Si ese algo es una variable, pues esa variable, si es numérica, por ejemplo, yo puedo encontrar relación entre dos variables numéricas a través de una regresión que puede ser lineal o de otro tipo, o puedo hacer una regresión logística cuando estoy entre una variable numérica y a lo mejor una variable binaria. Por ejemplo, la regresión logística clásica es separar entre variables numéricas y una variable binaria, por ejemplo, para decidir si un paciente está enfermo o no está enfermo y cosas así, ¿no? O si una transacción de una tarjeta de crédito es correcta o es a lo mejor un fraude o cosas de esas, ¿no? Y finalmente, bueno, para hacer predicciones tenemos otro tipo de algoritmos, la máquina de soporte vectorial, SVM, que es Support Vector Machines, o predicción con vecinos cercanos. De hecho, los Nearest Neighbors, que es también una para hacer clasificadores, también se pueden usar para hacer predicciones, o las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales artificiales, pues es el ejemplo ahorita clásico de modelos predictivos. La característica de los modelos predictivos o de este tipo de algoritmos es que no te están necesariamente dando información de explicaciones, simplemente te van a decir esto va a pasar basado en el comportamiento que estoy observando antes, pero a veces no te dan un insight, como se dice, o un entendimiento del por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las redes neuronales? Te dicen, esto va a pasar, puedes predecir usando redes neuronales, pero es muy difícil interpretar qué están haciendo internamente las redes neuronales, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, hay métodos, ya nada más como para cerrar esta parte de los algoritmos, están los métodos, en inglés se llama ensemble methods, que son como métodos de ensamblados, o encontré la traducción por ahí en Wikipedia que no me gustó para nada, dice aprendizaje por conjuntos, y la idea aquí es que uses varios métodos. De hecho, eso siempre se tiene que hacer. Nunca usas un método y dices, voy a usar este método para resolver este problema. En el mundo real, siempre tienes que usar varios métodos y compararlos entre ellos. Por eso aquí puedo incluir también métodos como Random Forest, que se basa en hacer muchos árboles de decisión y luego pues hacer como una especie de promedio entre todos. Es más complicado, pero más o menos la idea es así. O los métodos bayesianos también, que usan pues el teorema de Bayes para ir actualizando tu certeza acerca de las probabilidades de que algo pase, ¿no? Entonces siempre, de hecho, debes de usar ensambles de métodos, es decir, muchos métodos mezclados, ¿no? Ahora, hay otras clasificaciones para los algoritmos, no las voy a no voy a usar, vamos a decir, estas separaciones aquí, pero las voy a mencionar. Vas a encontrar mucho la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado, que la idea es que en el aprendizaje supervisado el humano le va diciendo a la computadora qué es lo que tiene más o menos que hacer, digamos que los objetivos se los ponen ahí, y en el no supervisado la idea es que no le dices específicamente a la computadora qué tiene que hacer, simplemente le das una retroalimentación. Por ejemplo, muchos de los algoritmos que aprendieron ahorita a jugar ajedrez, no se les dice cómo jugar ajedrez, sino simplemente se les dice ganaste o perdiste, y tú tienes que darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? En el caso de aprendizajes no supervisados. La mayoría de las aplicaciones que yo conozco, al menos industriales, así muy prácticas, son de aprendizaje supervisado, pero no necesariamente, ¿sí? No quiero decir con esto que todo sea aprendizaje supervisado. Se puede separar en variables continuas y variables discretas. También, de hecho, si tus variables son continuas, tus variables son discretas, eso va a distinguir el tipo de algoritmo que vas a usar. Podemos hablar, ya les he hablado ahorita, de datos estructurados y datos no estructurados, o datos semiestructurados. Esa clasificación también te puede ayudar a saber qué tipo de métodos vamos a usar. De hecho, si los datos no están estructurados, lo que va a suceder siempre es que vas a tener que agregar una capa por ahí de datos para hacerlos estructurados. Es decir, para que tus datos no estructurados se conviertan en estructurados, porque la neta es que todos los algoritmos y métodos que tenemos para analizar datos son estructurados. Entonces vas a necesitar hacer esa transformación para poder usar los algoritmos. Vas a tener que hacerlos que sean estructurados. Y a veces se usa también desde el punto de vista de la analítica. Se separa también, por ejemplo, en analítica exploratoria, que sería como el EDA, la analítica descriptiva, que sería como el descubrir cosas o explicaciones en tus datos. Estaría la analítica predictiva, que serían como los modelos predictivos, desde el punto de vista de saber qué va a pasar. Y finalmente, como le llamábamos, la analítica prescriptiva, que a mí no me gusta del todo hablarlo, sobre todo, bueno, está bien hablar de la analítica prescriptiva, pero no hablarlo como que un método de analítica prescriptiva, sino más bien como de
de una forma de pensar, es decir, usar la analítica para prescribir cosas, es decir, para decirme qué tengo que hacer. Pero como les dije ahorita, nunca, ¿sí? O casi nunca debes de usar o de permitir que una computadora tome una decisión, salvo en casos muy especiales, ¿sí? Como en los ciclos de control y cosas así, donde no haya tiempo de que un humano tome una decisión. Pero si es posible, siempre debes de dejar que el humano tome la decisión final en casi cualquier aplicación. Ok, voy a hablar brevemente, no voy a dedicar mucho tiempo aquí a esto, pero a la parte de tecnologías, es decir, lenguajes de programación, software, aplicaciones y estas cosas, ¿no? Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Si tú ya sabes de esto, hay mucha gente, sobre todo la gente que ya está involucrada en temas de ciencias de datos y estas cosas, a veces tiene mucho conocimiento en estas herramientas. Entonces, si ya sabes de temas de tecnologías de computación para ciencia de datos, pues esto no es para ti. Esto sería más bien para los que no saben, ¿no? Entonces, para los que no saben, lo que les voy a recomendar es, número uno, que empieces con Excel. Que no menosprecies a Excel. El 99% de las empresas usan Excel y de hecho lo que te vas a encontrar por muchos de los que sí son intermedios o avanzados en ciencia de datos es que tienden a menospreciar Excel, a burlarse de Excel. Y es cierto, o sea, porque hay cosas que no se pueden hacer en Excel, sobre todo cuando empiezan a crecer mucho las cantidades de información. Tú no vas a poder hacer Big Data en Excel, por ejemplo, que es usar muchísima información, te va a tronar la aplicación. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas que entender Excel. Entonces, tú primero tienes que aprender Excel. Olvídate de lo demás. Si no sabes Excel, lo primero que tienes que hacer es aprender Excel, ¿sí? Y cuando sepas suficiente Excel, lo suficiente como para entender las limitaciones, entonces ya te mueves a estudiar otras cosas o a hacer otras cosas. Como que, por ejemplo, en un segundo paso yo diría aprender aplicaciones, por ejemplo, que potencian un poquito, que hacen un poquito más que Excel, como podría ser Tableau o Power BI, que ahorita están mucho de moda. Y ahorita estoy mencionando cosas que sé que ahorita se están usando, al menos ahorita en el 2024, después saldrán más cosas, pero usa Power BI, Tableau, después de aprender Excel. Y vas a empezar a valorarlo, porque vas a empezar a darte cuenta de que te ayudan a hacer cosas más rápido de lo que lo podías hacer en Excel y además hacer más cosas, ¿sí? Después de hablar, aprendiendo Excel y aprendiendo cualquiera de estas herramientas, ya sea Tableau, Power BI o hay muchas otras, no necesitas prácticamente nada de programación. Pero si ya quieres empezar a meterte en más profundidad del análisis de datos, yo diría que primero te metas a aprender bases de datos. Un poquito al menos de bases de datos. No te tienes que ser experto, pero aprende algo de bases de datos. O sea, mínimo aprende SQL, ¿sí? Y aprende a programar, porque eso ya es un lenguaje de programación, en donde o alguna versión de SQL, lo que sea, o algo equivalente, porque eso ya te va a ayudar a ver cómo interactuar con una base de datos, cómo hacer queries, cómo traer datos de una base de datos, cómo guardar datos en una base de datos. Ese tipo de cosas es importante y creo que es el siguiente paso una vez que ya hiciste lo anterior. Lo anterior, o sea, Excel y Tableau, Power BI sería más para la cuestión de negocio, para que tú tengas esta sensibilidad entre datos y negocio. Eso es lo que yo le critico a muchos de los que se empiezan a especializar en lenguajes de programación antes de tratar cosas de negocio, que luego se meten a profundizar en algoritmos sin tener sensibilidad de lo que es el negocio. Entonces yo te recomiendo que primero te sensibilices en el negocio con Excel y esas herramientas y luego empieces a hablar de datos con SQL, ¿sí? Y finalmente, ya que sabes sacar información y manejar información y a lo mejor simplemente pasarla a un Excel y hacer un reporte, ya sea en cualquiera de estas plataformas que les dije antes, ahora sí dices, ¿sabes qué? A ver, déjame empezar a tal vez hacer algunos de los análisis que tú ya haces a mano. Ahora vamos a tratar de automatizar a lo mejor algún análisis. Y para eso ya vas a necesitar lenguajes. Pudieras hacer una macro en Excel, ¿eh? A lo mejor no necesitas ni siquiera ningún lenguaje de programación. Pero si ya quieres, pues ya podrías empezar a usar Python o R o alguna otra cosa, cualquier otro lenguaje. Pero esos son los que están ahorita más de moda. Pues podrías usar C o Java, cualquier cosa. Pero los típicos para ciencia de datos van a ser Python y R. Pero esos los tienes que usar después de que ya adquiriste la sensibilidad de hacer análisis a mano, entre comillas. A mano me refiero con Excel o con alguna de estas otras herramientas que les comenté ahorita, ¿no?
al menos hacer tableros y hacer gráficas y cosas de esas, ¿no? Entonces ya te metes a Python, ya te metes a R y ya vas a poder automatizar automatizar análisis que sabes que son importantes porque ya lo hiciste antes en tus previos análisis, ¿no? Y bueno, para datos no estructurados, lo tengo por aquí como un punto nada más. Realmente ahí cada caso es especial. O sea, si tú quieres, por ejemplo, manejar texto, pues vas a tener que usar librerías para tratar texto. Ahí sí vas a necesitar lenguaje. Para datos no estructurados vas a necesitar lenguajes, ¿sí? Ahí sí lo lamento, pero va a ser muy difícil que sin saber programar puedas, por ejemplo, procesar imágenes, procesar texto, procesar audio, cosas así. Va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, primero aprende lo demás y luego ya te vas viendo a las librerías particulares. Python, por ejemplo, nada más Python tiene librerías para lo que quieras, ¿sí? Para imágenes, para texto, para audio, para lo que se te dé la gana, ¿sí? Entonces, pero ya te metes a eso después, ¿sí? Ya que hayas hecho todo lo anterior. Muy bien, bueno, ya para cerrar, ya se me está acabando la voz. Voy a tomarle un poco a mi café. Ya se me enfrió. Pero bueno, sugerencias finales. Voy a dar una lista de sugerencias. Primero, sugerencias para todo el mundo. Para todo el mundo, no importa, para el público en general, ¿sí? Voy a dar algunas sugerencias y después voy a dar sugerencias para los que se quieran meter al área de ciencia de datos. Primero que nada, para todo el mundo, para todo público, digámoslo así. Desarrolla el pensamiento estadístico y probabilidad. Ve mi podcast de estadística. Todo mundo, todo ciudadano debería desarrollar el pensamiento estadístico. No estoy hablando de que hagas ecuaciones. No tienes que hacer ecuaciones, no tienes que programar nada. No tienes que usar la computadora para nada. Simplemente desarrolla el pensamiento estadístico, ¿sí? Conviértelo en un hobby. Eso sería otra sugerencia, que ya lo comentaba en aquel podcast. Y siempre que me dicen, hazlo un hobby. Hazlo por gusto nada más. Dedícale 5 o 10 minutos y ya, ¿sí? Lo poquito tiempo. De vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana, métete a hacer cosas de estadística, a esta parte de interpretación, la parte del pensamiento, ¿sí? Trata de desarrollar la intuición estadística, la sensibilidad. Por ejemplo, recomendación, trata de entender gráficas. Tú, si te metes a ver noticias o ves algo en un video o en un programa de televisión o lo que sea y ves una gráfica, a ver, detente, a ver, déjame ver esta gráfica, ¿qué dice? La mayoría de las personas ve la gráfica y se cree lo que le dijeron y no analiza la gráfica. Analiza la gráfica. Si te dan unos datos por ahí, analiza los datos, a ver qué dicen estos datos, ¿sí? Ese tipo de, o sea, sé curioso, ten curiosidad en cuanto a las gráficas, los datos, ¿sí? Pregúntale a la gente, pregunta cosas. Sobre todo si tienes a alguien que sí sabe o que sabe un poquito más que tú, hazle preguntas al que sabe estadística, al que sabe de datos, al que sabe de esto. Sé curioso en cuanto a eso, eso te va a ayudar bastante. Entonces, y bueno, como digamos, ¿qué puedes aprender si quieres meterte un poquito más? Yo digo, mínimo aprende a usar Excel. O sea, aprende a usar Excel, a agarrar un Excel y meter datos y hacer así cosas muy básicas. Lo más básico posible. Simplemente como para que ser un poquito sensible en cuanto a lo que es el manejo de información. No tienes que ser experto en Excel ni meterte a ninguna de las otras cosas que ya comenté por aquí. Simplemente Excel básico. Te puede servir. Es más, Excel incluso le sirve a cualquier persona para hacer cosas que a ti te importan. Ahora aquí voy a dar la última sugerencia. Juega con datos que te interesen a ti. ¿Sí? Si a ti te gusta el béisbol, empieza a poner datos de béisbol, de tus equipos favoritos. Si te gusta el fútbol, empieza a usar datos de tus equipos favoritos, ¿sí? Para que te llame la atención. Y eso te va a ir dando una sensibilidad acerca de los datos. Y te va a ayudar también para todo lo demás. Esas sugerencias obviamente serían para todo mundo. Y bueno, si nos vamos a sugerencias ya para los que quieran aprender ciencia de datos, pues entran otras sugerencias más. Bueno, número 1, todo lo anterior pues vale también para los que están en ciencia de datos, ¿sí? Pero puedes ir más allá, ¿sí? Mantente siempre, una de las sugerencias que hago, y esta la hago porque sé que es de las que luego muchos no la practican. La primera sugerencia que te voy a dar es que siempre mantengas una mentalidad práctica. Sobre todo si lo que quieres es aplicar la ciencia de datos en un contexto real. Entonces tu mentalidad tiene que ser mentalidad de negocio. O bueno, mentalidad práctica. Digo, si tú vas a usar ciencia de datos para otra cosa, por ejemplo, científica, pues te trata de siempre pensar desde el punto de vista práctico. Es decir, ¿cómo respondo preguntas? ¿Cómo resuelvo problemas? ¿Cómo genero valor? ¿Para qué me sirve? Siempre, o sea, la prioridad es responder preguntas, resolver problemas y generar valor. Los datos no son lo más importante.
Lo más importante son los problemas, las preguntas y el valor que puedas generar, a lo mejor con los datos, ¿sí? Los datos van a ser la materia prima, tal vez, pero no son lo más importante. Entonces, mantén esa mentalidad práctica, ¿sí? Según sugerencia, aprende Excel bien. No nada más aprendas poquito, como le dije ahorita a las otras personas. No, apréndelo bien como profesional. Aprende a hacer tablas dinámicas, aprende a todas las funciones que hay. Bájate algunos de los add-ons, por ejemplo, para estadística o para optimización. Si puedes aprender macros, aunque macros yo lo recomendaría un poquito después, ya que quieras aprender a programar. Pero métete a macros también si puedes. O sea, ya ten un uso al menos intermedio de Excel. Y bueno, ya te puedes seguir a las siguientes herramientas que comenté ahorita. Tableau, Power BI, SQL, Python, etcétera, ¿no? Todos los lenguajes más o menos en el orden que los comenté ahorita. Eso sí te interesa la ciencia de datos. Y finalmente, no he hablado mucho de eso, pero aprende matemáticas. O sea, aprende matemáticas. Y aquí me refiero a los 4 pilares de las matemáticas si vamos a hablar de ciencia de datos o inteligencia artificial, que son la probabilidad, la estadística, el cálculo y el álgebra lineal. Esas 4 ramas de la matemática la tienes que dominar. Domínala lo más que puedas. Considéralo como... Ahora sí, esto debe ser tu hobby. Este hobby no se lo recomiendo al público en general. Por ejemplo, yo nunca le diría a un público en general que aprenda cálculo, por ejemplo. Que aprenda lo que es una integral o una derivada. No es necesario. Si no quieres, no lo aprendes. Si no hace falta. Pero alguien que se quiere dedicar a ciencia de datos sí tiene que aprender cálculo. Y álgebra lineal, por ejemplo. Que eso para el público en general no es tan importante, pero para la gente que se quiere dedicar a eso, pues sí que es importante. Muy bien, bueno, esas son las sugerencias finales. Espero que les hayan servido. De hecho, bueno, de nuevo los invito al curso que voy a dar de matemáticas para ciencia de datos, perdón, matemáticas para inteligencia artificial, donde exactamente voy a hablar de estos 4 temas, ¿no? De probabilidad, estadística, cálculo y álgebra lineal. Pero me voy a enfocar en los mensajes del pensamiento, no tanto en lo que ya viste en la universidad, si es que lo viste en la universidad, sino en la parte más del razonamiento matemático, ¿sí? Pero bueno, eso se los dejo por ahí ya lo había comentado ahorita al inicio. Ok, ya se me acabó la voz, entonces ya, bueno, con esto voy a cerrar. Espero que hayan sido mensajes interesantes para ustedes. Si llegaste hasta acá, bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo sé que muy pocos llegan al final de los podcasts. Entonces, gracias si llegaste hasta el final y lo viste completo. Coméntame si lo leíste completo. Si lo leíste, ponle por ahí y te voy a responder con toda certeza, aunque les debo respuestas de otros comentarios por ahí. Ya saben, me pueden poner preguntas que tengan basadas en lo que comenté aquí, tanto preguntas de este podcast como preguntas que tengan o recomendaciones que tengan de otras cosas. Voy a tomar en cuenta eso. Tengo otros temas más adelante que quiero grabar. Voy muy despacio por cuestiones de trabajo. No me he podido dedicar a sentarme a grabar y a editar todos los videos. Espero que ahorita que los siguientes meses me libere un poquito, a lo mejor voy a acelerar un poquito la creación de contenido. Pero bueno. Y bueno, ya saben, compartan este video. Les agradezco mucho si lo pueden compartir, si le pueden dar like o dislike si no les gustó, por ahí en sus redes sociales. A aquellas personas que les interese, pues lo pueden compartir. Y bueno, no me queda más que despedirme y darles gracias por estar suscritos aquí al canal y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego.